Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Y tal como hemos cantado, así vamos ahora a exponernos a la palabra de Dios. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya saben dónde estamos los que han estado con nosotros durante todos estos domingos. Segunda de Tesalonicenses. Y ahora por la gracia de Dios llegamos al capítulo segundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo 2 y espero no perder su atención. Espero que no perder ese primer momento que es tan importante cuando hay expectativa de qué es lo que la Biblia declara. Así que vamos al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Lo tienen? Leo para ustedes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que le fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ella ahora con toda la intención de aprender y de escuchar su voz a través de ella, porque es su palabra. Gracias, oh Dios, por no dejarnos a solas, por no dejarnos a ir probando, sino que usted nos ha declarado lo que será desde el principio, y que un día todos los hombres estarán delante de su presencia para rendirle cuentas por medio del juicio que usted ha dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias, oh Padre, por sus misericordias y oramos para que por el auxilio de su Espíritu Santo tengamos la orientación y la luz necesaria para entrar en este texto y tomar de él provecho para nuestras almas. Oramos esto, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, hermanos, el título de esta mañana: Iglesia firme en la palabra de Dios. Traté de adaptarlo lo más posible a una expresión sencilla para recordar.
pero me gustaba mucho pensar en una iglesia firme, una iglesia expectante, pero siempre en lo que la palabra de Dios nos declara. Así que al fin es lo mismo, una iglesia firme en la palabra de Dios. Hay mucha carne en el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es decir, hay mucho que decir y hay mucho que han dicho al respecto. Por ahora no pretendo darles el día en que Cristo volverá. No voy a dar ni la fecha ni la hora, ni tampoco voy a decir quién es el anticristo que está ahí. No voy a decirles es fulano o sutano o mengano. No vamos a hacer eso. La iglesia del Señor Jesucristo ha atravesado tiempos de dificultad muchas veces a través de la historia. Y durante muchas épocas distintas han pensado que el anticristo, ese del que se habla aquí, que era Nerón, que era fulano o sutano, y resulta que no era ninguno de ellos en especial. Así que no pretendo en esta mañana yo decirles nada de eso, nada al respecto, sino enfocarnos en lo que realmente es la intención del apóstol Pablo en esta segunda carta. Así que hemos dicho varias cosas, quiero repasarlas. Hemos dicho que la iglesia está bajo la paternidad de Dios. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y que una iglesia bajo la paternidad de Dios y del Señor Jesucristo es una iglesia que mantiene su fe, es una iglesia que mantiene su esperanza. Podríamos decir a la luz del sermón de hoy que es una iglesia que mantiene su gozo. Es una iglesia expectante, una iglesia gozosa, una iglesia llena de fe, una iglesia llena de esperanza, una iglesia llena de amor. Una iglesia bajo la paternidad de Dios y del Señor Jesucristo no es una iglesia atemorizada. No es una iglesia llena de emociones que le son contrarias a lo que el Evangelio realmente debería producir. Una iglesia bajo la paternidad de Dios y llena o bajo la guía del señorío de Cristo es una iglesia que se mantiene firme en la verdad que se le ha sido predicada. Así que, ¿qué es la primera gran verdad que se nos ha predicado y que está contenido en este segundo capítulo de Tesalonicenses? Vamos con este primer punto, la gran venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Véalo ahí, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ahí hay dos cosas importantes. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en el versículo 5, ¿lo ven? 2:5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Pablo hablaba de esto y de todo lo que lo detiene, del anticristo, de los últimos tiempos. Pablo hablaba de esto, como también lo hace Pedro, como también lo hace Judas. Usted puede leer ahí en la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, usted puede leer Judas, usted va a encontrar referencias a los últimos tiempos. Usted puede leer la carta de Pablo a Timoteo, ahí va a encontrar sobre los últimos tiempos, hombres malos, hombres perversos. Pablo siempre estaba hablando de esto, era parte de su evangelio. Pero lo que era más importante dentro de esa parte del evangelio es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay que decir algo que ya lo escuché de un pastor una vez, voy a repetirlo, hermanos, la próxima gran cosa, el próximo gran evento en la historia es el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo dicen los pastores, eso lo estamos diciendo para contradecir que el próximo gran evento es el rapto de la iglesia. Para contradecir que el próximo gran evento es el anticristo. El próximo gran evento es la gran tribulación. No, mi hermano, no se confunda. Todas estas cosas pueden ocurrir, pero no son el próximo gran evento. Estamos hablando del próximo gran evento. ¿Cuál es el próximo gran evento? La venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos tenerlo presente, debemos tenerlo en mente. No podemos, no debemos, no debiéramos estar enfocándonos en aspectos de dilemas humanos
cuando hablamos del próximo gran evento. El apóstol Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que eso conlleva, nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente. No sean sacudidos fácilmente. Mantengan su mirada puesta en que Cristo volverá. El cristiano debe vivir con esta mentalidad. Cristo volverá. El cristiano debe hablar con esta mentalidad. Cristo volverá. Debe negociar con esta mentalidad. Cristo volverá. Por eso él es un creyente, por eso él ha sido salvo. Por eso él es considerado un hermano en la fe, coheredero de la gracia del Señor. El creyente debe estar gobernado por esta mentalidad. Cristo volverá. Cuando decimos que debemos evaluar que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, es decir lo mismo que todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que emprendas, hazlo bajo esta mentalidad. Cristo volverá. Cristo volverá. Yo me voy a reunir con Él. Estaremos con Él para siempre. Vamos a darle gloria. Él ha establecido esto desde antes de la fundación del mundo. Un pueblo para Él que debe estarlo esperando, que debe estar con una mentalidad expectante. Entonces, esta carta es sumamente importante y enfatiza que los cristianos debemos estar atentos, que la vida cristiana radica en una espera de nuestro Señor Jesucristo. En eso radica la vida cristiana. Es lo que Pablo está diciendo. Y además de eso le habla en unos términos posesivos sumamente increíbles. Dice, nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperándolo, hermanos. Dice. Con respecto a que estamos esperando a nuestro Señor. Él deja por fuera cualquier otro medio de control, otra persona que tenga derecho sobre mí o propiedad sobre mí o sobre la iglesia. El único que me gobierna y me debe gobernar es Cristo. Por eso dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reine Él. ¿Quién tiene que reinar? Mi Señor y mi Salvador, Jesucristo, a quien yo estoy esperando. Algunos utilizan esta carta de Tesalonicenses para justificar su escatología, para defender la manera en que ordenan los eventos antes del fin. Yo creo que Pablo no escribió con esa intención. Yo creo que Pablo escribió con la intención de que sea cual sea el tiempo, la iglesia permanezca con su mirada puesta en la venida de su Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando usted termina de leer el capítulo 2, cuando usted termina de meterse por los callejones del anticristo y de todo lo que lo detiene, dice en el verso 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. ¿Cuál es su conclusión? Después de dicho todo, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y sigue diciendo, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó por nuestro evangelio. Y Él sigue enfocado en lo que la iglesia está esperando. Para que alcancen gloria, dice. Para que alcancen gloria. ¿Lo ve? No se pierda, hermano, demasiado tratando de averiguar quién es el anticristo. Y no vaya a ser que pase por alto quién es su Señor. Es más importante que su mente esté puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no estoy esperando el anticristo. La iglesia no debe estar esperando el anticristo. La iglesia no debe estar esperando la gran tribulación. Que venga lo que tiene que venir, lo que Dios ha establecido que sea en el tiempo que sea. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos preguntarnos, ¿tenemos nosotros esta mentalidad? ¿Es Él realmente mi Señor? ¿Tengo yo una mentalidad de subordinación? Pastor, pero la escatología es importante. Pensar en los eventos del fin es importante. Claro que sí. Pero pensar en ellos de la manera correcta. ¿Está mi mente y mi corazón sometida al señorío de Cristo? Eso es pensar en los eventos del fin. ¿Estás pensando en los eventos del fin cuando te preguntas eso? ¿Realmente Él es mi Señor? ¿Lo veo yo como lo ve Pablo?
¿Soy yo capaz de llamarle así? Mi Señor y mi Salvador. Señor es un término que hace referencia a un control total, dueño total de todo lo que yo soy, de todo lo que yo pienso, de todo lo que yo hago. Él es el controlador, el Curios, el Señor. ¿Es Él mi Señor? Cuando pensamos en eso, estamos poniendo la mirada en los eventos del fin de una manera correcta. Si quieres ver hacia el fin, no lo hagamos tratando de discernir cuándo será cada cosa. Hagámoslo pensando en el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, meditando en si realmente Él es nuestro Señor. Vaya conmigo por favor a Lucas 12, 35, 40. Pensemos en la venida del Señor con una mentalidad de subordinación, de entrega, con una mentalidad o una visión de responsabilidad, de que somos responsables delante de Él. Si Él es Señor, yo soy su siervo. Y si yo soy su siervo, soy responsable. Tengo que dar cuentas. Debo mantener esta mentalidad. Debo dar cuentas al dueño de todas las cosas. ¿Qué dice Lucas 12, 35? Leo para ustedes. Estén que siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir los haya haciendo ¿qué? Los halle velando. En verdad les digo que Él, el Señor, se va a ceñir para servirles y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Mantengan la expectativa, tengan una visión de responsabilidad. Releo de nuevo, estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Estamos así, hermanos, ante la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos así? ¿Listos? ¿Con la lámpara encendida? De lo que se habla aquí era de la típica procesión del matrimonio. Cuando un hombre se iba a casar, salía hacia la casa de su novia a recogerla y lo acompañaban unos damos de compañía, ¿verdad? Unos caballeros iban con él, pero estos caballeros no había electricidad, pues por lo tanto se alumbraban con lámparas, así que estos caballeros tenían que tener esas lámparas ahí. Igual la novia también tenía sus acompañantes, también debían tener sus lámparas, también tenían que tener aceite, y a veces esto se tardaba, como ocurre en muchos matrimonios, espero que no en el de Fran, ¿verdad? Pero a veces la novia o el novio no aparecen, los sujetos principales del evento y los que van a acompañarle se aburren, se cansan, dejan de estar firmes, apagan la lámpara y hasta puede que lleguen a pensar, tal vez no regresará. Que no nos ocurra eso a nosotros, que no nos encuentre nuestro Señor con la lámpara apagada, durmiendo, de pies cruzados, y luego vemos, ay Señor, viniste al fin, y Él va a decir, te dije que volvería. Tu responsabilidad era estarme esperando, estar atento ante mi venida, expectante, esperando para recibirme, con la lámpara encendida. Esto era lo que tenía atormentado a los tesalonicenses. Les habían dicho que el Señor ya había venido. ¿Te imaginas? Si eres un miembro de una iglesia ejemplar, tu amor y tu fe está creciendo como el de los tesalonicenses, y de pronto te digan que el Señor ya vino, tú harías un berrinche y dirías, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí, ya vino, mira la carta que escribió Pablo. ¿En qué momento?
Yo estaba esperándolo y él dijo, dichoso aquel siervo a quien el Señor lo encuentre, esperando. ¿En qué momento vine mi Señor y yo me quedé? No creas que le preocupaba la gran tribulación a los tesalonicenses. No creo que les preocupara la gran tribulación. Les preocupaba que su amado Señor y Salvador Jesucristo había venido y ellos no se dieron cuenta. Estos hombres decían, miserable de mí, ¿en qué momento vino mi Señor? Y yo no me di cuenta. Y Pablo tiene que escribir para decirle, no se dejen mover. No ha venido. ¿Te imaginas esta carta? Yo la leí y decía, oh, aleluya. No me quedé. No ha venido. Esto me estaba engañando. No se dejen mover. Ustedes saben, yo les enseñé. Les he hablado de esto. Él va a regresar. Será gloriosa su venida. Tienen que ocurrir algunas cosas antes de que Él vuelva. Pero será imposible taparlo con un dedo. Su regreso. Mantén la expectativa. Mantente firme. Mantén tu fe. Mantén tu esperanza. Mantén tu gozo. Algunos dicen que los tesalonicenses estaban sumamente preocupados de que el Señor viniera. Porque el Señor, cuando el Señor venga, dice porque viene a raptarnos. Nos va a raptar. Y ellos estaban preocupados porque no fueron raptados. Y ahora lo que les seguía, según ellos, es la gran tribulación. Pero ese es un ordenamiento de eventos que alguien está haciendo. No necesariamente ese es el orden de los eventos. Y a mí ni me preguntes cuál es el orden que yo creo, no me interesa. Lo que me interesa es que Cristo volverá. Y que me encuentre con la lámpara encendida. Eso era lo que le interesaba a los tesalonicenses, que Cristo volvería. Y es lo que a Pablo le interesaba, porque dice en el versículo 13, pero con respecto a ustedes, hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Porque el Señor los eligió, porque van a compartir la gloria, porque están expectantes. Por eso, siempre tengo que dar gracias a Dios. Es decir, en la mente de Pablo, sí, digámoslo así, indirectamente, necesariamente hay que exponerlo del anticristo, había que tratar con todos estos temas del fin del mundo, pero el gran evento es que nuestro Señor vuelve y que vamos a estar con Él. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, dice Pablo, este es mi tema, no es cualquier otro, es este. La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. No se dejen mover, manténganse firmes. Cristo volverá. No es que ya vino y se quedaron, manténganse firmes. Cristo volverá. Así como lo dicen los evangelios. Pablo es evangélico, porque los evangelios dicen, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir los halle velando. Dichosos. Y luego me gusta como dice Lucas 12:38, ya sea que venga en la segunda vigilia. Y luego dice, o aún en la tercera. O aún en la tercera. ¿Sabe? Los judíos dividían la noche en vigilias, la dividían en partes. El punto es que dice, tal vez no vino cuando cayó la noche. Tal vez no vino ni a medianoche. Puede que venga en la madrugada, cuando ya casi raya el día. ¿Lo ves? No importa. ¿Cuál es mi tarea? Mantenerme a la expectativa, mantenerme firme, mantener mi lámpara encendida. Eso es. Y esto, hermanos, a mí me suena como una prueba de fe, ¿no? Es como una prueba de fe. Bienaventurado aquel a quien el Señor lo halle velando. Bienaventurado aquel que no deja ser, que no permite que sea ser movido sus emociones, sus deseos, sus anhelos hacia otro que no sea Cristo. Bienaventurado aquel que cuando está ahí en la calle manejando no permita que sus ojos anden vagueando, sino que los tenga puestos en Cristo. No permita que su mente ande vagueando, sino que la tenga puesta en Cristo. Bienaventurado aquel. Pienso en el hermano Roberto, que es taxista. Pienso que cuando abres la puerta, hermano, del carro, o estás esperando un cliente, yo lo he visto así al hermano ahí, con la pierna puesta en la llanta ahí. Bienaventurado aquel a quien ahí el Señor lo halle velando, que su mente esté llena de Cristo. Bienaventurado aquel. Bienaventurada aquella hermana que cuando se levanta tiene que lavar una pila de trastos, lavar un montón de ropa,
Que el Señor encuentre tu mente en la sintonía correcta, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Estaba yo escuchando a una mujer decir, toda mi vida no la viví para mí, la viví para mi marido, la viví para mis hijos, hasta que me di cuenta que para mí no había nada ahí. Oh, qué exaltación del yo, qué prepotencia. Tal es la perversión. Y ponía en su título, por eso me separé. Eso no es algo que glorifique a Dios. Bienaventurado aquel a quien el Señor lo encuentre con su lámpara encendida. Ahí, aunque haya pasado todo, imagínate una persona ahí esperando y pasan otro y le dicen, tú sigues esperando, estás loco, reniega contra tu Dios y muérete. Y tú digas, has hablado como cualquier impío hablaría. Yo sigo esperando a Cristo. Sigo esperando a Cristo, sigo esperando a Cristo. Los profesionales de las universidades dicen, ¿para qué sigues esperando? ¿Qué estás esperando? Tú sigues esperando a Cristo. Sigue, mantén tu fe. Bienaventurado es aquel a quien el Señor cuando venga lo encuentre velando. No ha apagado su lámpara. Eso es una imagen de fidelidad la que debe estar en nuestras mentes. Él dijo que volvería. Voy a esperarlo. Lo estaré esperando. Mis amados, hasta los perros esperan a sus dueños. ¿Cómo no vamos a esperar nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo no vamos a esperar nosotros a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos sustenta, a aquel que nos cuida? ¿Cómo no vamos a esperar nosotros a verlo? Por eso es que los tesalonicenses lloraban. Les habían dicho que ya Él había venido. ¿Te imaginas lo que eso significa? Un golpe al hígado para los tesalonicenses. Los estaban manipulando, los estaban pisoteando, engañando. Ellos esperaban a su Señor. Espero que nosotros mantengamos esa misma expectativa. Y esto nos lleva al punto 2. ¿Cuál es el riesgo ante semejante expectativa? ¿Cuál es el riesgo? Que me muevan. Ese es el riesgo. Si yo tengo una gran esperanza, corro ahora un gran riesgo: ser movido. Veamos ahí el capítulo 2, el versículo 1. Les rogamos, hermanos, y ahora al final, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. No sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Es interesante, ¿qué era lo que estaba siendo atacado? El pensamiento, la capacidad de pensar estaba siendo atacada. No sean removidos fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen hacia dónde los querían mover, hacia las emociones en desorden. Querían sacarlos de un pensamiento claro y bíblico a las emociones, alarma. Cuando usted está alarmado, usted ya no piensa. Cuando usted está asustado, sus pensamientos ya no son coherentes. Dice Pablo, no permitan que los muevan de su forma de pensar. No permitan que les cambien sus pensamientos y se los canjen por emociones fuertes. Como en este caso aquí, el estar alarmado. Dice, y que no lo hagan ni por espíritu. Es decir, que algunos estaban diciendo que esto era de Dios. Como un espíritu, como una voz, una revelación, algo que vino del cielo. Ya Cristo vino. No, ni por espíritu, luego dice, ni por palabra, como lo haría el apóstol Pablo, dice, ni por carta, como si fuera de nosotros. ¿Sabe qué es lo que significa? Que los mentirosos que estaban engañando a los tesalonicenses tenían todas las evidencias de que parecía real. Lo que decían parecía verdad. Espíritu, o sea, había ahí un algo. No sé si nadie sabe si eso tiene que ver como con ángeles hablando o algo. Dios me reveló. Y usted dice, parece verdad lo que está diciendo. Pareciera que es cierto. Otro dice, no, aquí la Biblia dice, ¿verdad? Y manipulando versículos que te hacen hacer así. ¿Será cierto? Me explico, ni por palabra, ni por carta. Mira aquí, dice Pablo, la firma de él. Tenían todas las evidencias de algo que parecía verdad. Y la iglesia se estaba confundiendo. Y ya no sabían cuál era realmente la senda correcta. Ya no sabían realmente cómo comportarse ante esas enseñanzas. Parecía que era cierto lo que decían,
Pero el punto más importante es que les estaban cambiando la verdad, los pensamientos en torno a la verdad, por emociones fuertes. En este caso, la alarma, la angustia, la preocupación. Mis hermanos, la forma en que el diablo opera sigue siendo igual. En esta época, los creyentes están siendo movidos de una manera de pensar a una manera de sentir. Emociones, sentimientos, entre más fuertes, mejor. Y pensamiento y razonamiento en torno a la verdad que salva, nada. La mayoría de los creyentes hoy no saben ni lo que dice la Biblia. Nunca la han leído ni una sola vez en su vida. Eso es sumamente preocupante. Yo le decía a un amigo, eso es lo importante de leer la Biblia, que cuando yo digo algo de un versículo, tú lo completes. Tú lo completes. Porque a veces estamos hablando con alguien y dice, Dios creó en el principio. ¿Qué deben decir nuestras mentes? Creó Dios los cielos y la tierra. Tú lo completas porque lo conoces. Lo conoces. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tú lo completas porque lo conoces. Es muy importante que tú lo estés completando. Si yo soy Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Es muy importante que tu cerebro lo complete. Y la única forma de que lo complete es que permanezca firme aquí. Y no te dejes mover detrás de sentimientos, emociones. Eso era lo que los falsos maestros querían. Querían asustarlos, querían emocionarlos, querían apartarlos de un pensamiento claro y bíblico. Hay programas, han habido programas de radio cristianos. Recuerdo uno que creo que se llamaba Pensemos. Pensemos. Es decir, abramos la Biblia, leamos y pensemos. Mi hermano, cuando usted piensa, su alma es fortalecida. Su corazón es sustentado con la verdad. Las emociones se controlan cuando usted piensa. Cuando usted piensa. ¿Acaso ha sido movido Dios de su trono en el cielo? No. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? Eso calma el alma. Pero cuando usted deja de pensar, está perdido. Cuando deja de pensar bíblicamente, está doblemente perdido. Piense a la luz de la Biblia. El apóstol Pablo quería que ante los embates de los falsos maestros, la iglesia pensara. Leo de nuevo el texto, me devuelvo a él en Tesalonicenses. El texto 2, que no sean sacudidos fácilmente, ¿en qué? En su modo de pensar. Ni se alarmen, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice Pablo, cero emociones, hermanos, no se alarmen. Esta palabra que dice que no sean sacudidos, habla de un temblor. Ahora que el volcán Rincón de la Vieja está activo, más activo que antes, todo el mundo está esperando una buena sacudida. ¿Qué va a pasar si se sacude el suelo en este momento? ¿Alguien pensará o todo el mundo se emocionará? Yo creo que todos nos emocionaríamos. Y tal vez alguien, depende de qué tanto tiembla, dice, tranquilos, cuando ve que el techo está cayendo, él también va a salir corriendo. La palabra que Pablo está usando aquí es terremoto. Empieza a temblar y tu modo de pensar cambia. Y ahora está gobernado por emociones. Fuertes emociones completamente antibíblicas. Fuertes emociones completamente antibíblicas. Que nadie haga eso, dice Pablo. Si hacen eso contigo, han logrado el propósito. Era lo que querían hacer con los tesalonicenses. Querían engañarlos. Hermanos, si usted lee en Romanos 6:17, dice lo siguiente. Se lo leo. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. Oigan eso, obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Mi mente, mi cerebro fue entregado a una forma de pensar,
una forma de doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza correcta, bíblica, fueron entregados a una forma de pensar. Tú eres entregado como cristiano a una manera de pensar a la que tu corazón obedece. La mente es conquistada por el evangelio primero y luego el alma siente. Ese es el orden correcto. Primero debe ir a la mente y luego el corazón. Los de Roma y todos los creyentes son entregados a una forma de creer. Lo primero que hacen es leernos la Biblia. Y cuando nos leen la Biblia o cuando leemos la Biblia, tú dices, con razón. Eso dice. Claro, es la doctrina correcta. Tu cerebro es alcanzado por la verdad y tu corazón se sujeta a esa verdad. Eso es lo que dice Romanos 6:17, que nosotros somos entregados a una forma de doctrina, somos entregados a una forma de pensar, y en Tesalonicenses dice que nadie te mueva de esa forma de pensar, que nadie te mueva de esa forma de pensar, que no permitas ante la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el ser movido de esa forma de pensar. Félix, ¿se acuerdan de Félix? Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, oiga lo que le pasó a Félix. Félix, atemorizado. ¿Qué le pasó a Félix? Cuando escuchó la verdad, se llenó de emociones, pero dejó que las emociones lo gobernaran. Dijo, vete por ahora, vete. Hechos 24:25. El ejemplo de un hombre que permitió que sus emociones lo controlaran. Atemorizado. Que las emociones no controlen nuestras mentes y nuestras acciones. Que nuestra mente esté gobernada por la verdad a la que yo he sido entregado, a la forma de doctrina que yo he creído y bajo la cual debo vivir. Máxime cuando se trata de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Máximo cuando estamos a las puertas de que el Señor vuelva. Así que recuerde esto, hermano. El canje era sumamente peligroso. Pensamiento por emociones. ¿Harías tú ese negocio? ¿O no dejarías que nadie te cambie tu manera de pensar? ¿Verdad? Que nadie me cambie mi manera de pensar. De que vivimos para la gloria de Dios, que estamos esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él ha creado el matrimonio. Por eso yo no me separo, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso yo no me separo. ¿Me explico? Porque eso es de Dios, es materia de Dios. Yo no estoy llamado a manipularlo, yo no estoy llamado a manipular eso. Dios ha dado declaraciones claras, completamente bíblicas, supremamente fuertes, sobre todo la crianza de hijos. Vosotros padres, y habló a los papás, esos que hoy están celebrando su día. Vosotros padres, no habló a las mamás. Criad a vuestros hijos. Tú, papá, eres el líder, tú eres la cabeza, tú eres el líder siervo. Tu esposa es ayuda idónea. La tarea es tuya. Llévalo a la madurez. Eso es lo que dice la Biblia. Ha dicho Él muchas cosas. Mi mente debe pensar en esto. Y no debo permitir que ser movido de esta manera de pensar. Como dijo alguien, enséñale a tu hijo a tirar piedras. Enséñale, es tu tarea. ¿Verdad? Es tu tarea. Cualquier cosa, hermano. Nosotros estamos llamados, Dios, todos los temas de la vida del hombre, Dios los aborda. Lee Proverbios y verás cómo aborda todos los temas de la vida del hombre. De Dios viene la sabiduría, pero para eso, decía otro predicador, traiga tu cerebro contigo. ¿Verdad? Trajeron sus Biblias, dice amén. Trajeron su cerebro, porque hay que traerlo, hay que ponerse a estudiar. Bienaventurado el varón que en la ley del Señor, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Él medita. ¿Y sabe qué es meditar? Darle mente. Darle mente. Esto que dice aquí. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo puedo glorificar su nombre en medio de esta realidad mía? Pastor, pero mi condición es tal. Dale mente a lo que la Biblia dice. Hay una forma en que puedes glorificar el nombre de Dios ahí. Pero si permites ser movido de tu manera de pensar,
estás en peligro, porque te van a llevar hacia las emociones. Te van a llevar hacia las emociones. Y ese no es un cambio que valga la pena. Última parte, soluciones. Pastor, Cristo viene, ya lo tengo claro. Y claro que me están moviendo de mi forma de pensar. Estoy siendo atacado de mi manera de pensar. ¿Qué hago, pastor? Vamos a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 5. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la solución entonces, hermanos? Haga memoria de lo que la palabra de Dios declara. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Versículo 6, ¿qué dice? Ustedes saben. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo ahí? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No se acuerdan? Ustedes saben. Esta era una iglesia completamente enseñada. Pablo la había instruido. Pastores tenían también que los ayudaban. ¿No se acuerdan? Ustedes saben. ¿Cómo me mantengo firme? En la palabra. Haz memoria. Repásala. Recuérdala. Tráela de vuelta a tu corazón. Los principios que salvan. Que la ley del Señor te instruya, aún mientras duermes. Que vengan a tu mente esos textos. Solamente será posible si los pones ahí. Tienes que ponerlos ahí. Y no estoy hablando solo de una memorización fría. Estoy hablando de una meditación diaria. Exposición constante a la palabra de Dios. Para que cuando yo te diga, ¿no te acuerdas? ¿De qué? De lo que dice la Biblia. ¿No sabes lo que dice la Biblia? A veces parece increíble cómo vamos a consejería y mi mente va en blanco a consejería. Y cuando llego y los pastores abren la Biblia. Y cuando abren la Biblia, ¿qué están diciendo? ¿No te acuerdas? ¿No sabes? Y dices, wow. Si eres oveja del Señor y oyes la voz del Señor, dices, wow, qué mal estaba yo. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué fui arrastrado? ¿Por qué fui movido de mi manera de pensar? Dejé de recordar. Olvidé lo que Dios decía. ¿Quieres la solución? Para mantenerte firme hasta que el Señor vuelva, mantente en la palabra. No cambies la verdad por el error. No cambies las declaraciones claras y bíblicas por las emociones o los pensamientos de los hombres. No hagas eso. No lo hagas. Dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, vaya ahí al verso 15. Así que hermanos, ante el riesgo de ser movidos, ¿qué hay que hacer? Estén firmes y conserven las emociones. No, ¿verdad? Las doctrinas que les fueron enseñadas, ya sea de palabra, ya por carta nuestra, ya sea que me escuchaste predicar o ya sea que lo has leído ahí. Dice, está firme y conserva. Entonces, hacer memoria, recordar lo que sé y conservar lo que me han enseñado. El apóstol Pablo le dice a uno de sus hombres que él está formando que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. A Tito, ¿verdad? Retenedor de la palabra fiel. Y como yo soy mecánico, yo no soy mecánico, pero me la paso en medio de camiones y chatarra y carros. Y yo de inmediato pienso en un hule ahí donde está el piñón, donde va la caja. Yo de una vez pienso en algo que sostiene la presión del aceite. Y me imagino ese hule haciendo así, siendo golpeado por la presión del aceite caliente. Y él es un retenedor. Hasta que le dice el mecánico, se fue el retenedor de la caja. Por eso el goteo. El creyente está siendo golpeado por las ideas, doctrinas del mundo, las que no vienen de Dios. Y la única forma de permanecer firmes es estar en la palabra y conservarla, sostenerla. Lo que he aprendido, ¿te acuerdas? Yo empecé hablando en Tesalonicenses, hablé de convicciones. Dije un día, tú tenías convicciones, que las hiciste. ¿Por qué las arralas? ¿Por qué no las conservas?
Ay, pastor, es que los hermanos de tal lado no hacen así, yo me sentí raro. Ay, déjalos a ellos. Tú haz aquello que el Señor te ha convencido que debes hacer para la gloria de Él. Se llaman convicciones. Vienen de la Biblia. Sosténgalas hasta que el Señor vuelva. Manténgase en la enseñanza. Medite en la palabra y sostenga convicciones. No estoy diciendo vete a juzgar. Estoy diciendo sostén lo que has aprendido. Sé retenedor de lo que has aprendido. Cada uno de nosotros está siendo enseñado. Cada uno de nosotros está aprendiendo las doctrinas. Sosténgalas. Manténgalas firmemente. No las deje que se diluyan con las ideologías de este mundo. La forma de permanecer firmes es esta. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Aplicaciones. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Aplicaciones. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, otra vez Pablo está viendo a la venida de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente que hagas ¿qué? Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta. Gritando, no, yo grito, pero es para asegurarme que me escuchan. Dice, con mucha paciencia. Qué interesante, qué forma tan contraria a la que estamos acostumbrados. Nosotros, claro, amonestamos, reprendemos y exhortamos. Decimos, ya te dije que hagas caso. No lo hagas así, dice Pablo, no lo hagas así. Exhorta, reprende, amonesta con mucha paciencia instrucción. Ahí estoy tratando de enseñarle a un perico a comer semillas de girasol, si se puede. Yo ya lo hice una vez, pero hay que estar ahí frente a él, pelarla y dársela y te pica y te lo vuelve y hasta que él aprende que esto no lo va a herir, solo lo va a alimentar. Y él dice, ya, ahí está. Lo prueba, bravo, y luego le gusta el sabor. Y sigues haciendo eso por horas y él aprende que en esa semilla hay comida y que si la quiebro, como él la quebró y como él me dio, dentro de esa semilla hay comida. Aprenden a comer semillas de girasol y ya no hay que darles masa, ¿verdad? Pero requieres paciencia instrucción. Si has tenido hijos, si has tenido sobrinos, si has tenido nietos, si hay niños en la iglesia y tú trabajas en el club de niños, sabrás que vas a necesitar paciencia instrucción. Pero mi amado, ese es el llamado del apóstol Pablo. Y ahora, ¿por qué? Versículo 3. ¿Por qué hay que permanecer en la palabra? Con paciencia, con instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, otra vez emociones, sentimientos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Eso es lo que mantendrá pura y sana y limpia a la iglesia en la proximidad de la venida de Cristo, y en el que la más grande evidencia de que Cristo se acerca es la apostasía. Cambian la verdad por el error. Escuchen esto. Washington, D.C. Un mínimo histórico. El 20% de los estadounidenses ahora dice que la Biblia es la palabra literal de Dios, frente al 24% la última vez que se hizo la pregunta en el 2017, y la mitad de lo que eran sus puntos más altos, 1980, 1984. Mientras tanto, un nuevo máximo, el 29% dice que la Biblia es una colección de fábulas, leyendas, historias y preceptos morales registrados por el hombre. Esto marca la primera vez que significativamente más estadounidenses han visto la Biblia como no divinamente inspirada.
la primera vez en la historia que solo un 20% creen que es la palabra de Dios. Y por primera vez, un porcentaje mucho más alto cree que es pura fábula. ¿Cómo ves eso con lo que estábamos hablando? Y esto es como del 2018, ¿verdad? Ahí lo tienes, evidencia. Otro, el último informe del Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona muestra que los cristianos que se identifican a sí mismos como tales en Estados Unidos tienden a tener creencias que son totalmente antibíblicas, incluso en cuestiones básicas de teología. ¿Oíste lo que acabo de decir? Dice el último informe que los cristianos, que se llaman a sí mismos cristianos, tienen creencias que son totalmente antibíblicas. Los cristianos, dice, incluso en cuestiones básicas de teología. ¿Jesucristo es el Señor? O yo soy cristiano, pero yo creo que Cristo es un muy buen ejemplo. Acabas de disminuir quién realmente es Cristo. Él es más que solo un buen ejemplo. Él es el Señor. Él va a venir para juzgar la tierra. ¿Estás preparado? Oh, esa visión es muy violenta. Tu discurso es de odio. Y ahí empieza la crisis. Han sido movidos de su forma de pensar y han ido detrás de las emociones. Eso se siente mal, ¿verdad? A mí no me gusta sentir eso. Rechazo, juicio, odio, qué feo. Y detrás de eso se van y ya no sostienen la verdad. Tengamos cuidado, hermanos. De los cristianos que se identifican a sí mismos como cristianos, oiga esto, el 58% sostiene que el Espíritu Santo no es un ser vivo real. El 58% de los que se llaman cristianos dicen que el Espíritu Santo no es un ser vivo real, sino simplemente un símbolo de poder, de presencia o de pureza. Pero no existe tal. Eso es completamente antibíblico. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, ¿cómo viviremos ante eso? Escuchamos a muchos cristianos confundidos que no saben lo que la palabra de Dios declara. Y están muy emocionados. Pastor, vio que las hormigas están dando vueltas alrededor de una piedra. Yo las vi en un video, un TikTok. Están dando vueltas. Pastor, viene el fin del mundo. Emociones. Si yo le pregunto, mira, ¿qué dice la Biblia sobre la venida del Señor y Salvador Jesucristo? No saben. Nunca han leído sus Biblias. Andan detrás de las emociones. Han caído en el canje que le era ofrecido a los tesalonicenses. Recuerde esto, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Hallará fe en esta tierra? Vamos a leer Judas 1:17, bueno, solo es un capítulo, pero vamos a leer 17 y 18 para terminar y que sirva como palabras para meditar. Judas 1:17, Judas 1:17 y 18. Ahí llegando al Apocalipsis, Judas 1, ¿lo tienen? 17. Pero ustedes, con esto terminamos, hermanos, como si fuera para nosotros, ¿verdad? Pero ustedes, amados, acuérdense, otra vez igual que Pablo, ¿verdad? Qué interesante. Acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ustedes sigan esperando a Cristo. No permitan que su gozo ni que su esperanza les sea quitada por medio de engaños. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. ¿Estamos así, hermanos? ¿Tenemos nuestra lámpara encendida? ¿Hemos estado atentos al señorío de Cristo sobre nosotros? Si lo has hecho, bienaventurado eres.
sigue así, permanece así. Y si no lo has hecho, vuélvete en arrepentimiento y fe. Aún hay tiempo para ser salvo. Vuélvete al Señor, búscale de todo corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Como dice el salmista, ¿verdad? Alaba, alma mía, al Señor. Alábale, sírvele, hónrale, dale la gloria que merece. Y no seas movido de ningún tipo de corriente que surge en esta tierra, mientras sabemos que estamos próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por lo que podemos meditar en su palabra, lo que podemos ver en ella, las puertas de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la expectativa que debemos tener, la mentalidad correcta ante el torbellino de la apostasía. Oramos, oh Padre, por una iglesia fiel, una iglesia santa, que mantiene su esperanza y vive para su gloria. Y oramos esto por lo que Cristo hizo, porque Cristo dijo, hecho está, consumado es, de manera que el precio ha sido pagado y su iglesia será reunida al fin de los siglos para darle gloria a usted. Damos gracias, oh Padre, por eso. En Cristo Jesús. Amén.